Muy bien, y ya le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado, Luciano Grasso, vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública, en esta oportunidad para hablar acerca de un balance que se ha realizado con la reunión con la Fundación Poder. Luciano, bienvenido, informadísimas. Andrea y Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrea y Cecilia? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, contanos un poquito, Luciano, cómo se gestan estas charlas, estos encuentros, ¿bajo qué órbita? Bueno, el sábado hubo un encuentro de la Fundación Poder, que es una fundación de la que forma parte la Unión Cívica Radical a nivel provincial, en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de nuclear a profesionales y especialistas en salud y también funcionarios de áreas de salud municipales, en los gobiernos municipales radicales que hay en la provincia de Buenos Aires, para reflexionar, analizar la situación del sistema de salud en la provincia, como diagnóstico, pero sobre todo como capacidad de pensar en acciones concretas para lo que puede ser una plataforma de gobierno en la provincia de Buenos Aires, y en ese sentido, qué cambios habría que hacer a nivel Ministerio de Salud de la provincia, que sabemos que es un sistema de salud que tiene muchos problemas. Quizás nosotros en Tandil no los vemos tanto porque tenemos un sistema de salud que es eminentemente municipal, pero realmente después de muchos años de ausencia de una política integral de salud provincial, hoy nos encontramos con un escenario en la provincia de, por supuesto, de mucha heterogeneidad, pero en términos generales de falta de una planificación, de coordinación, y eso en lo que termina redundando es en muchas personas, sobre todo quienes tienen cobertura pública exclusiva, digamos, quienes asisten al sistema público, que no pueden tener las respuestas que deberían tener a su... Digamos, Luciano, que en este diagnóstico, como primer paso, lo que se ve es una gran disparidad entre las distintas regiones o las distintas ciudades y, poca inversión se ha hecho. Sí, yo diría ambas cosas. Hay mucha disparidad. Nosotros sabemos que la provincia de Buenos Aires, en cuanto al sistema de salud, tiene una particularidad que no la tienen otras provincias, que es que los municipios en general tienen una participación importante en su sistema de salud, sobre todo en el primer nivel de atención. Es decir, los centros de atención primaria, en general en nuestra provincia, dependen de los municipios, lo que no pasa en otras provincias que son en general provinciales. Algunas ciudades además tienen lo que llamamos el segundo nivel de atención, que son los hospitales generales, que son municipales y provinciales, o sea, hay uno y uno. Hay municipios que tienen solamente un hospital provincial y otros todo municipal como el nuestro. Entonces, ahí depende de muchas circunstancias, de qué ha hecho el municipio, los gobiernos municipales en cuanto a inversión en salud, entonces ahí hay mucha disparidad, y también de qué ha hecho la provincia cuando son ciudades que tienen hospitales provinciales. Pensemos, por ejemplo, en Mar del Plata con el IGA. Entonces, esa heterogeneidad va de la mano también de esto que decías vos, de poca inversión por parte de la provincia en cuanto a, por ejemplo, infraestructura de hospital. Los hospitales provinciales están en una situación calamitosa en términos generales. Y por otro lado, falta de planificación o anomia en cuanto a que hay municipios que han crecido por la impronta municipal o en un hospital provincial porque por determinada razón ese gobierno de turno invirtió en un hospital, y quizás es una ciudad que por la cantidad de habitantes, por los problemas de salud que tiene y por la cercanía también con otra ciudad más grande, no necesitaba tener esa tecnología. Después se vuelve algo que no se puede, financiar, y al lado hay otra ciudad que necesitaría cierta infraestructura que no la tiene. Entonces, falta una organización en red. Y eso es un poco algunos de los temas que hablamos el sábado como inicio de una agenda que, como decía, debería culminar en una plataforma de una reforma de salud. Esto ya es una primera conclusión que sacamos. Acá no se trata de tener propuestas para que mejore el sistema de salud en la provincia. Acá nuestra provincia necesita una transformación
del sistema de salud para que garantice la atención. Claro, directamente Sí, transformación. Luciano, el tema de, bueno, de lo que conocimos públicamente, ¿no? De Felipe Pettinato, nuevamente trae a debate si la ley de salud mental tendría que sufrir alguna modificación, no debería. ¿Esto dónde encuadra lo que vos nos estás diciendo? Bueno, uno de los las tres prioridades que se plantearon el sábado, no solo porque fue lo que surgió, a la mañana hubo una reunión con secretarios de salud más cerrada, y fue uno de los temas El disparador. que la mayoría de los secretarios de salud plantearon como problemas que están viendo en sus municipios, cómo resolver los problemas de las personas con padecimientos mentales. Entonces, a la tarde fue uno de los tres ejes que trabajamos, la necesidad de generar acciones concretas para implementar la ley. Es decir, hoy el principal problema no es la ley de salud mental, sino todo lo contrario, su falta de implementación. Es decir, para ir a casos concretos, la ley plantea que tiene que haber atención temprana de los problemas de salud mental en los centros de salud para detectar tempranamente cuando alguien tiene un trastorno de ansiedad. Sí, la primera línea, digamos. Exacto. Eso no está sucediendo hoy en términos generales. Hay pocos psicólogos en los centros de salud, hay poca capacitación a los profesionales. Después, la ley también dice que cuando una persona tiene una situación de crisis por un problema de salud mental, y ahí podemos relacionarlo con los casos mediáticos, no solo el de estos días, sino... Sí, pero la mamá de Chano también ha referenciado, ¿no? A esto. Exacto. Entonces, ahí es necesario que los hospitales generales atiendan en la guardia a una situación aguda. Nosotros estamos bien acostumbrados, en general se dice al revés, estamos mal acostumbrados, estamos bien acostumbrados en Tandil porque alguien tiene un problema de salud mental por un problema de adicciones o un intento de suicidio o una descompensación psicótica y va a la guardia del Santa Marina y tenemos guardia pasiva de psicólogo, psiquiatra, y si necesita una internación se puede internar en la sala de internación. Pero no en todos los lugares hay. Exacto. Entonces, ahí es donde vuelve la discusión de la ley de salud mental a partir de una mala información. Se cree, y ahí no, obviamente, lejos de culpabilizar a los familiares, son también víctimas en este sentido. Por ejemplo, escuchamos a la hermana de este chico que dijo, bueno, culpa de la ley de salud mental, a mi hermano no lo podían internar. En realidad eso es falso, es al revés. Por no tener los dispositivos adecuados, por no tener psiquiatras en las guardias de los hospitales, no se está pudiendo internar, pero la ley lo permite y esto está bueno aclarar. ¿Por qué, Luciano, todos malinterpretan la ley? Porque la mamá de Chano dijo lo mismo, que ella en muchas oportunidades quería que su propio médico y el médico lo quería internar, que pero faltaba la voluntad del paciente. Si él para no daba internarse. su voluntad, no lo podía hacer. Pasó con Maradona. Pasa ahora con Pettinato, o sea, todo el mundo malinterpreta. Casos que conocemos, ¿no? Claro, puntuales, todo el mundo porque... malinterpreta la ley. Mira, yo voy a ser claro en este sentido. En algunos casos puede ser falta de información, falta de capacitación a los profesionales, creo que hay que hacer un poco de docencia, y en otros casos creo que hay intereses creados, y en esto voy a ser claro. Hay ciertos sectores que venían teniendo privilegios en relación a un modelo de atención y ciertos manejos previos a la ley, que de alguna manera, sobre todo lo que tiene que ver con instituciones privadas, de alguna manera la ley corre. Vos decís que los internaban para lucrar con ellos. En algunos casos ha habido lucro atrás de esto, lucro de laboratorios, entonces en algunos casos doy fe, sé que hay, porque digamos, conozco profesionales que sobre todo muchas veces acceden a los medios masivos de comunicación y que sé que en realidad no están hablando del desconocimiento. Sí. Saben que lo que están diciendo es falso y confunden a los familiares. Digamos, esto es muy claro. Un abogado lee la ley de salud mental y no hay mucha vuelta. Pero a ver, en concreto, Luciano, en concreto, una persona que representa un peligro para ella misma o para terceros, ¿no? Si entra con un brote psicótico a un nosocomio, un hospital a internarse, si la persona no da el ok, no pone la firma para quedar dentro o para seguir luego con un posible tratamiento, ¿un familiar tiene esa potestad, ese poder de decidir por ella? No. El familiar no puede decidir la internación de un familiar por un problema de salud mental, como tampoco puede decidir
por otro problema de salud. Quien decide es el profesional. Ahora, la respuesta es, si el profesional en ese momento evalúa que ese paciente está en riesgo y debe ser internado, aún contra la voluntad del paciente, no solo que puede internarlo, sino que debería internarlo. Y si no lo interna, está en una situación de mala praxis. Entonces, todos los profesionales de estos casos que conocemos mediáticamente, y hay muchos más, ¿desconocen la ley? Evidentemente, en el momento en donde estamos hablando de una situación en donde están con el paciente en ese momento. La ley lo dice muy claro. El paciente está siendo evaluado por un profesional de la salud mental y en ese momento el profesional considera que tiene criterio de internación, debe internarlo aún contra la voluntad. Si no lo hace, uno podría preguntarse en ese caso por qué no lo está haciendo, por desconocimiento, por miedo, por lo que sea. Está incurriendo en mala praxis si no lo hace. Y esto, la ley es muy clara. Lo que hace la ley en ese momento es activa ciertos mecanismos, hay que dar aviso al juzgado porque está internando a alguien involuntariamente, pero lo puede y lo debe hacer y esa persona automáticamente pasa a estar internada. Ahora, si la ley está, Luciano, si la ley está y vos decís, bueno, todavía no se implementa, ¿eso también no es mala praxis? Sí, no sería exactamente ese término, pero creo que... No, mala praxis de parte de los legisladores o a quién tiene que, el Congreso, el Poder Ejecutivo, ¿quién tiene que llevarla adelante? La ley fue sancionada por unanimidad por el legislativo, como toda ley, luego tiene una autoridad de aplicación que es la que tiene a su cargo su implementación. ¿Quiénes tienen que generar los cambios para que estas internaciones se puedan dar? ¿Quiénes están a cargo de los sistemas de salud? Es decir, si estamos hablando de un hospital provincial, el Ministerio de Salud de esa provincia; si estamos hablando de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será el gobierno de la ciudad. Cada uno de los estados, poderes ejecutivos que tienen a su cargo cada uno de los sistemas de salud de quienes dependen el primer nivel de atención, el hospital general, en cada uno de los dispositivos, son responsables de generar los cambios para que la ley se implemente. Está faltando política pública para implementar la ley y en ese sentido la ley no es un impedimento para esto, sino todo lo contrario. Luciano, ¿eso se trató también en esta reunión? Sí, la ley también fue un tema que se trató el sábado. De hecho, hoy la Fundación Poder, con un texto que escribimos en conjunto con Zulma Ortiz, y sentamos posición respecto al tema de la ley de salud mental a partir de este caso, que creo que se hizo una gacetilla de prensa que la deben haber recibido. Bien. Luciano, te agradecemos muchísimo por este contacto con la radio del canal del ECO, ha sido muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes. Buena jornada. Luciano Grasso es el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública, pasó durante esta jornada por Informadísimas.